Bueno, muy coherente con Marcelo y muy coherente con lo que acaba de decir. Él propone continuar con un diálogo. Yo pienso que anunció al comienzo de sus palabras que es imposible o que no se debe pensar con la mente del otro. Por lo tanto, la necesidad o la invitación a pensar cada uno desde lo suyo que nos propone, me parece que, bueno, es lo que corresponde en este momento. Yo tomaría palabras de Julia Kristeva para definir lo que Marcelo nos acaba la introducción que nos acaba de hacer. Es que lo que Marcelo piensa, que lo que Marcelo opina, es absolutamente pensado y no calculado, nunca calculado. Así que, bueno, aceptando la propuesta de Marcelo, que comparto, abramos el diálogo y continuará estar en forma de diálogo. Cadic nos pide la palabra. Bueno, primero, también bienvenido Marcelo y Marén, dos viejos amigos de SAP. Acá, Marén, acá. Acá, hola. Bueno, nuestro próximo simposio es el tiempo, ¿no? En psicoanálisis. Marcelo es una de las personas que pasa el tiempo y se hace cada vez más experimentado, nos hacemos cada vez un poco más viejos, y que sigue conectado con la adolescencia y sigue describiendo la adolescencia de una manera muy particular, muy adolescente. Esa es una de las primeras cuestiones. La segunda eran dos comentarios para ver si... Porque yo estoy de acuerdo con esto de que con la edad aparecen mecanismos, como dijiste, más seniles y otros más juveniles. Yo te preguntaría, pero para luego, para meterlo después en el diálogo, si este fenómeno de adolescencia de la senilidad o de la vejez, de senilidad mucho no me convence, no se da en términos muy parecidos a los que se daban allá en los primeros orígenes del psicoanálisis, en la metamorfosis de la pubertad y en Peter Bloss, por los fenómenos corporales, ¿no? De persistencia de la persistencia, la prolongación de la conexión que tenemos ahora, los más viejos, con el cuerpo, y que antes por ahí se daba de otra manera o nos moríamos más jóvenes. Entonces esto da un material de experiencia con el cuerpo que hace unos 40 o 50 años no teníamos tanta oportunidad de verlo en nosotros mismos y en los pacientes, porque yo tengo pacientes de alrededor de 80 años que están con una problemática interesante en este sentido y ya desde hace años que lo veo. Y la otra cuestión es el sistema de ideales. ¿Se acuerdan que Peter Bloss hablaba de que la adolescencia se terminaba cuando se resolvía? Era una definición, no importa si se está de acuerdo o no. Cuando se resolvía el sistema ideal, cuando el ideal de yo pasaba a ser el propio y no el de los padres. Me parece que está pasando algo por el estilo, de que algunos veteranos estamos revisando, gracias a que vivimos más o a que, como decís vos, lo público invade más lo privado, o lo que sea, sistemas de ideales que parecían sólidamente, ¿no? Estatuidos, que eran discutibles, que justamente llegamos a la experiencia y a la vejez con algunos ideales instalados y confiables, y me parece que no está pasando eso en esta especie de vejez adolescente. Bueno, dejo acá porque tengo algunas cositas más, pero me parece que nuevamente quiero marcar esta capacidad que tiene Marcelo de hablar de la adolescencia como un adolescente. Y gracias nuevamente por estar acá. Yo lo que quería era agradecerle, digamos, y preguntarle por el trabajo que usted hizo sobre los grupos de palabra que aparece en su libro, digamos, Adolescencia y Vértigo Civilizatorio, porque, digamos, ahí hay un tema, digamos, que se extiende ya desde el consultorio
digamos, hacia la posibilidad de extender nuestro conocimiento y nuestra ayuda, digamos, con nuestra propia herramienta, hacia otros que parecen no solo, digamos, abarcar hoy aquellas clases o aquellos grupos que no portaban la palabra por efecto de, sino que también esos mismos grupos empiezan a aparecer en el consultorio, ¿no? Bueno, era eso. Está bien esa fórmula de la adolescencia, de la vejez. En la juventud uno es dueño de su cuerpo, en la vejez uno es medio esclavo de su cuerpo. Y eso es un cambio. A mí me irrita muchísimo cuando el cuerpo no me obedece. Eso es una fuente constante de malestar. ¿Cómo se asimila esto? Digo, bueno, es un aprendizaje hacia el morir. Pero eso no impide, y tal vez por eso la curiosidad en tener, beber el agua fresca de los que nacen en la vida y no de los que nos están moliendo. Me preocupa la noción de sujeto descentrado que usamos. Aunque ignoremos mucho de cómo se produce la transmisión psíquica entre generaciones, trabajo que René Caes y otros han enfatizado de un modo, contra el claimismo de cierta época y el énfasis en el aquí y ahora conmigo, yo cada vez trabajo o trato de escuchar, poner la oreja más que en la pretensión de la producción en la autarquía de un sujeto, de yo soy yo mismo por, y la noción de pulsiones y de puntos de fijación, de la producción endógena del psiquismo. Me parece que es necesario concebir en la noción de sujeto humano un formato en 5 generaciones. Que la genealogía de abuelos, padres, hijos y nietos, esa estructura de que cómo nuestro modo de ser y de hacer en nuestro corto tránsito por la vida se realiza a través de lo que heredamos y de lo que damos a heredar, me parece que ese límite de un sujeto que se formatea a través de 5 generaciones resulta decisivo y de una actualidad candente. Y que esto es muy importante porque en la patología del acto y en el pasaje al cuerpo, o en las vidas crisis, algo de esta historia de 5 generaciones, de estar en sumisión o en rebeldía a nuestros ancestros, o en combate o en acuerdo con nuestros descendientes, son hitos del lazo social, del vínculo social que definen algo sustantivo de la producción del psiquismo. La idea de que somos sujetos en relación, de que el entorno humano nos formatea, nos delimita y nos dibuja de cierta manera, el estrato de lo grupal que define los grupos de pertenencia, los grupos de lealtad, los grupos de afiliación, son decisivos en eso que se llama la singularidad de un sujeto. Que hay una cierta mentira en la singularidad del sujeto porque siempre es una singularidad hecha de manchas que vienen de los seres significativos. Y que los seres significativos no están allí como el pan que uno compra en la panadería, sino que se escogen, se buscan
y que hay que conjugar a la trinidad freudiana del complejo de Edipo, de la violencia parricida e incestuosa y de todo lo que ha sido la crítica que le hacía Marc Bloch a Freud, de que los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Entonces, en la tensión del conflicto transgeneracional, de los acuerdos y desacuerdos que se producen de padres a hijos en la sucesión de generaciones y que tiende a extinguirse en este mundo vertiginoso, yo que soy en otros sentidos un acérrimo pacifista, lo que postulo como ideal, ya que el tema de los ideales surgió, es que se reanude la guerra intergeneracional. Que los que somos adultos o viejos o veteranos, no seniles, gracias por el elogio, debemos sostener nuestras creencias, valores y perfiles de sensibilidad y no ir a un mimetismo seductor y demagógico con el juvenilismo como parte de este proceso que los sociólogos han llamado de derrumbe del orden patriarcal, que es una de las características de la sociedad del siglo XX. Yo prefiero revertirlo y más que una declinación del orden patriarcal, prefiero denominar este fenómeno como el siglo de la emancipación de la mujer, en una historia de sociedades androcéntricas, y por androcéntricas y no hago demagogia con las muchachas, ¿sí? Yo creo que somos distintos, pero distintos en horizontal, no distintos en subordinación. Muy distintos y el borramiento de las diferencias, es decir, iguales en derechos y oportunidades, pero no iguales en sensibilidad. Y que detectar qué es ser hombre y qué es ser mujer es una pregunta ineludible en el mundo de hoy como en el mundo de antes. En este tiempo de emancipación de la mujer o de caída del orden patriarcal y de los ideales, ahí me perdí. La construcción del sujeto en relación, la construcción del sujeto a través de la definición de sus grupos de pertenencia, de sus grupos de afiliación, de algo que es intermedio entre la dicotomía del sujeto interior y de lo societario. Hay un punto que me parece a jerarquizar, que es el punto de los otros significativos o de los conjuntos transsubjetivos o de lo que Freud en sus libros socioantropológicos llama las almas colectivas, que son a reformular en el mundo de hoy. Porque ante el derrumbe del gran otro de referencia, se crean, dice Daniel Robert Dufour, y yo suscribo, la necesidad de que esa grupalidad transsubjetiva que nos constituye como sujetos descentrados, si no tiene, esa grupalidad es lo más saludable y lo más pernicioso que puede existir en la definición de un perfil, de esa grupalidad que se interioriza. Es saludable cuando logramos grupos de afiliación que nos nutran y nos enriquezcan, y es pernicioso porque si hay falta de ese soporte colectivo a nuestro hacer interior,
se crean otros protésicos como las pandillas, las maras, las religiones sincréticas, los partidos fundamentalistas, que es algo de lo que estamos asistiendo en este momento. A la falta de un otro de referencia, que históricamente fue el Olimpo, después fue Dios, después fue la revolución, después fue el pueblo, hoy ante la carencia de un orden de referencia del Dios ha muerto de Nietzsche, necesitamos constituir núcleos de afiliación que, si son faltantes, dan lugar a otros protésicos y monstruosos, como el ejemplo de las maras o de las barras bravas que acá en Argentina tienen este nivel de grupalidad. Me parece decisivo e inédito, y en nuestra función, ya que trajiste el tema de los adolescentes, me parece un capítulo fundamental para trabajar con adolescentes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Desde esta reunión en SAP los martes de mañana, u otras maneras de ir a misa como esta, son constitutivas de nuestro modo de pensar. Y esto es una necesidad, a mi entender, para la producción del sujeto. Para la producción del sujeto me parece decisiva. Eso de que yo sé quién soy y sé quién puedo ser, de modo autárquico y aislado, como hacíamos con los héroes de la independencia, con Artigas, con San Martín, son una mentira radical. En lo político, yo cuando militaba en mi juventud, me sabía el programa del Frente Amplio, las 30 medidas, la nacionalización de la banca. Ahora se habla del carisma de los líderes, no de las diferencias. Cada vez que hay elecciones yo me sorprendo. ¿Me gusta Dilma o no me gusta Dilma? ¿Me gusta Chávez o no me gusta Chávez? Es decir, la definición por el caudillo y no por el programa es un modo de la relación con ese gran otro de referencia que me parece indicador de algo a trabajar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no hay programa. Bueno, entonces la constitución de los ideales es que me parece que hay que confrontar con los jóvenes y que hay un juvenilismo admirativo, con un repliegue, con un deslumbre en la cosmética, en la inmortalidad. Castells, por ejemplo, tiene páginas que para mí fueron decisivas sobre el sentimiento de finitud, el que la vida se acaba, como una de las grandes ausencias en el mundo posmoderno. Y que para la formulación de nuestros ideales y de nuestro modo, para la formulación de los ideales y de nuestro modo de hacer clínica, esta desaparición de la finitud puede ser un rasgo decisivo. Esto en respuesta cuando tú dices lo que es la adolescencia en la vejez, yo oigo ahí la notación de una alarma de que hay que pensar de que lo inaceptable de la muerte hay que aceptarlo, ¿no? Y que es un trabajo. La palabra, los grupos de palabra con jóvenes marginados o infractores, fue una experiencia muy intensa que hicimos durante una década o 12 años en un marco entre el Consejo del Niño, de los niños sin familia, de los niños de la calle, condenados por vagancia o por infracción, que nosotros llamamos niños fuera de la ley, y lo llamamos niños fuera de la ley no por los actos antisociales que cometieron, sino fuera de la ley porque no se respetaba la ley antropológica de que existieran figuras protectoras en la familia o en la escuela que los constituyera
en ese tránsito que, por usar la nomenclatura freudiana, pasa del perverso polimorfo del comienzo al supuesto ser civilizado que somos los aquí presentes. La idea del grupo de palabra es darles este espacio de producción de psiquismo, hablando, usando de la herramienta psicoanalítica el que para que haya habla tiene que haber escucha, en que lo decisivo para que alguien pueda hablar es que haya otro que lo escuche. Eso es desde el nacimiento y hasta la vejez, digo, el sentimiento de abismo, de no que haya un alter que me escuche, es yo le puedo pasar uno de los textos. A mí me parece que la presencia de este otro significativo es un ingrediente necesario de salud mental, como es el pan y el agua para el cuerpo biológico. El tener un otro significativo que me escuche y que me dé identidad es un sostén. Y en nuestras instituciones de reparación de la infancia infractora se les daba techo, comida, abrigo, pero la creación de un espacio de palabra donde ellos pudieran elaborar las ansiedades paranoides de para qué íbamos, quiénes éramos, si éramos denunciantes, hasta que pudieran decir cómo voy a estar en el mundo si mi madre no me quiso, luego de hacer un exhibicionismo de ser héroes cowboy de películas capaces de las maldades más para impresionarnos, más estruendosa. Esto de crear un grupo de que se generaran de modo un poco artificial y protésico un núcleo de pertenencia. Que la noción de hogar sustituto, el orgullo de ser pertenezco a la institución tal, tuviera tanta fuerza como mi orgullo de ser Viñali, hijo de Marcos y de Berta, cualquiera de nosotros. Es decir, limpiar en algo ese vacío, ese hueco que es ser hijo de nadie. Y vuelvo a la importancia del fantasma genealógico en 5 generaciones como tesoro significante para la producción del sujeto. Eso es lo que podría decir respecto a los grupos de palabras. Pero eso me da la oportunidad también claro, ustedes vienen de Boston, de la meca puntual del psicoanálisis del mundo, y yo voy a hacer un juicio así como colocándome en el lugar de juez de los 12.000 psicoanalistas que hay en el planeta, clasificándolos en aquellos que se encierran en el consultorio y en los que necesitan salir de ese encierro. Serge Leclerc hablaba de que uno de los peligros de nuestra profesión era la toxicomanía del encierro y que uno podía vivir la vida con el culo pegado a un sillón y con un diván al costado y trabajar de las 8 de la mañana. Alguna vez en la APU yo oí esa discusión, si ser psicoanalista full time era mejor o inferior a ser part time. Yo personalmente pienso que el psicoanálisis es una segunda vocación, que uno tiene que tener un perfil identitario social y consciente más o menos claro y contradictorio, pero bien dibujado, para poder generar la otra escena, la escena de descentramiento.
Porque si uno dice estoy descentrado, pero descentrado de una nada, ella no sabe dónde está. Entonces me parece que el psicoanálisis extramuro, no el psicoanálisis aplicado. El psicoanálisis, en inglés le llaman outreach, orillas, o si no uno termina viendo causalidad fantasmática en todo el mundo. Y busca la causa princeps y todo es por el conflicto edípico con papá y mamá, y eso también uno lo vio y lo sigue viendo en muchos lados. Yo pienso que uno tiene que inventar un otro quehacer, así sea la arquitectura china del milenio 3 a.C. o lo que sea, pero otro foco de interés que no sea el inconsciente freudiano. Balabrega decía eso, Jean-Paul Balabrega, que la escena del inconsciente debe ser una segunda vocación y nunca estar en primer plano. Entonces la salida a lo social me parece no es solo lo que podemos brindar a los... muchas veces vamos como amparados por una cierta y cristiana vocación de que somos tan buenos que podemos derramar nuestra bondad. Yo creo que cuando salimos a hacer grupos de palabra, o cuando tomamos contactos con grupos sociales que no son los del barrio norte de Buenos Aires o Punta Carretas y Pocitos en Montevideo, es decir, cuando salimos de la tribu de gente como uno y podemos arriesgarnos a la alteridad de otros seres humanos, a la alteración que nos produce la alteridad, que eso es un ingrediente capital en el perfil de la identidad psicoanalítica. El psicoanalista que vive encerrado en una tribu homogénea de gente como uno, se pierde algo de la diversidad del mundo que lo empobrece en su comprensión de lo humano.